Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Voy a compartir un PDF que lo encontré muy bueno para seguir con la materia. Vamos a empezar a estudiar un poco más de los minerales y sus propiedades. ¿Ya? Este es un PDF que sacó la Universidad Nacional de Colombia y nos muestra una imagen en donde tenemos un trozo de carbón coque y un diamante. Aparentemente muy distintos, ¿cierto? Pero en el fondo ambos son carbón. ¿Ya? Lo que los diferencia es su estructura interna. ¿Ya? El carbón coque, por un lado, no tiene mucho valor, pero el diamante sí tiene mucho valor. Entonces, ¿qué es lo que es un mineral? Definición, esto es una, bueno, ya hemos visto algunas definiciones, esto es una más completa, dice, son sustancias sólidas de origen natural, homogéneas, o sea, que tiene características similares en todas las direcciones. También sufre de simetría, ¿cierto? Eso lo hace ser con características de simetría, con composición definida, eso significa que la puedo anotar como una fórmula química, y disposición atómica ordenada. Son el resultado de procesos inorgánicos, ¿ya? Porque el origen de los minerales es inorgánico, y componen las rocas de la corteza terrestre. Como ustedes ya saben, las rocas están compuestas por minerales. Pueden formarse de un solo elemento, como el caso del diamante, ¿cierto? Que lo hace de carbono o carbón, de dos elementos como la pirita, que está constituido por hierro y azufre, o de tres o más elementos, como los feldespatos. Los silicatos en general están compuestos por muchos elementos, los feldespatos, los piroxenos, los anfíboles, si se recordarán las fórmulas que vimos, eran bien complejas de los silicatos. También se da el caso de que un mismo elemento se generen dos especies distintas, ¿ya? Dos minerales distintos. Un ejemplo de eso es el carbono, ¿cierto? Que tengo por un lado el carbón coque o grafito, y también el diamante. O que lo hagan la unión de dos elementos, como la pirita, ¿cierto? Que también está formado por dos elementos, el hierro y el azufre, y la marcasita, que también es hierro y azufre. Pero son minerales distintos, o sea, el ordenamiento de la pirita y la marcasita es distinto. El ordenamiento interno, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos más abundantes en la corteza terrestre? Esto también lo vimos, lo vamos a repasar. El oxígeno principalmente, si lo consideramos en volumen, corresponde al 93.77% en volumen. Pero en peso corresponde a un 46,6%. ¿Ya? De todas maneras, es lo que más tenemos en la superficie, ¿ya? Formado principalmente por los silicatos y los óxidos, ¿ya? Que contienen muchos átomos de oxígeno. También está el sílice, otro elemento muy común en la corteza terrestre, está compuesto por un 27,72%, 27,72% en peso. El aluminio, un 8,3%, en algunas partes aparece como el 7%, aquí aparece como el 8,3%. El hierro en un 5%, este siempre he sabido yo que es un 5%. El calcio, que también es un metal, 3,63%. El sodio, ¿es un metal o no? El Na, ¿quién sabe? El sodio también es un metal, para que ustedes sepan. 2,83%. O sea, el cloruro de sodio es un gas compuesto con un metal, ¿ya? La sal común, la halita, está compuesto por un átomo de un gas y un átomo de un metal. Entonces, el sodio 2,83%, calcio 3,63%, potasio 2,59%, magnesio 2,09%. Esos son los elementos más comunes en la corteza terrestre, ¿ya? Fíjense que solo esos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, componen prácticamente el 99%
de la corteza terrestre. ¿Se dan cuenta? Todo lo demás está en menor cantidad. Es interesante que el potasio, la letra K, ¿cierto? Es un elemento que sirve para la agricultura, ¿cierto? Es un nutriente clave para las plantas. ¿Mm? El nitrato de sodio, ¿mm? También, y ahí está como componente, ¿cierto? El sodio. También es clave, ¿cierto? Los nitratos para el crecimiento de las plantas. El fósforo también, ya es un elemento clave. Ya, elementos clave, entonces, de los silicatos y los óxidos son todos los que vimos, ¿por cierto? Elementos clave de los silicatos y los óxidos, estos 8 elementos, son los principales constituyentes de la corteza terrestre, gracias a estos 8 elementos que reaccionan de manera fundamental con los demás para producir otros compuestos, ¿ya? Entonces estos elementos reaccionan con otros elementos para generar minerales o compuestos, ¿cierto? Eh, que pueden agrupar a otros metales menos comunes. El oxígeno es fundamental en la formación del agua y es parte vital en la atmósfera. Es un elemento no metálico, obviamente, es un gas altamente reactivo, formando óxidos con los otros elementos, ¿ya? El silicio, elemento metaloide, o sea, también se podría decir que un metal, el silicio. El arsénico, por ejemplo, es un metaloide también. El silicio, un metaloide, está presente siempre en los silicatos y en los aluminiosilicatos, ¿ya? El silicio es un elemento muy común. Ya vimos que corresponde al 27,72% de la corteza terrestre y se combina, ¿cierto? Principalmente, nunca está solo, casi nunca, con otros elementos para formar los silicatos, ¿cierto? Como los feldespatos, el cuarzo, la plagioclasa, la ortoclasa, la biotita, la moscovita, y también con los aluminosilicatos, de los cuales el más abundante de todos los silicatos es todo el cuarzo, que es un dióxido de cuarzo, ¿ya? SiO2. También se utiliza para aleaciones con el hierro en los ferrosilicatos, ¿ya? Entonces el silicio aparece para aleaciones con el hierro en los ferrosilicatos. Ahí está mostrando una imagen de una siderúrgica Paz del Río en Colombia. El aluminio, elemento metálico que aparece siempre en combinación con otros elementos, ya vimos que correspondía casi al 8%. El aluminio, elemento metálico que aparece siempre en combinación con otros elementos, o sea, nunca lo encontramos solo, sobre todo en aleaciones ligeras. Es resistente a la corrosión, es y es liviano, sabemos que es resistente a la corrosión y liviano. Y buen conductor eléctrico además, o sea, tiene muchas propiedades el aluminio, ¿ya? El hierro, por otro lado, es el elemento que ciertamente más utilizamos porque fabricamos acero con él y con el acero hacemos muchas cosas. Elemento metálico y constituyente de óxidos, silicatos, óxidos hidratados, carbonatos y sulfuros. O sea, tenemos sulfuros, carbonatos, hidratados, óxidos, óxidos hidratados, silicatos y óxidos que contienen hierro. Se le puede encontrar de manera natural y aliado con el níquel, por ser el principal componente del acero. Es el metal más importante en la industria, ¿ya? El hierro. Aquí estamos considerando solamente los elementos de la corteza terrestre. Ya ustedes saben que el núcleo de la Tierra es prácticamente en un 98 o un poco más quizás por ciento de hierro. Por eso tenemos un campo magnético nosotros en la Tierra. El calcio, por otro lado, también es un elemento metálico, ¿ya? Por lo tanto, nuestro sistema óseo, ¿cierto? Nuestro esqueleto, se podría decir que es como una mezcla de una parte viviente con un metal, ¿cierto? Los huesos son formados por células, ¿cierto? Que van generando, ¿cierto? Calcio, pero a la vez están vivos, ¿cierto? Entonces, somos una especie de robot viviente en nuestro esqueleto. El calcio, elemento metálico, se encuentra en silicatos, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Ahí lo encontramos el calcio.
El más común es el carbonato de calcio, ¿cierto? La caliza. Se adiciona en la fundición de metales también para separar otros elementos, ¿ya? O sea, sirve para sacar básicamente lo que es parte de la escoria. Se le agrega calcio a la fundición de metales para separar otros elementos y compuestos como el oxígeno, ¿ya? El fósforo, el azufre y los halógenos. Para eso se agrega calcio. En la química orgánica es un importante agente deshidratador o reductor. El sodio, sale una imagen de fertilizantes agrícolas como el nitrato de amonio, ¿cierto? Nitrato de sodio. El sodio también es un elemento metálico, ¿ya? Es un metal, el sodio, que reacciona violentamente con el agua. Se encuentra en silicatos y carbonatos hidratados. Se usa como núcleo en los cables eléctricos. El potasio, tanto el sodio como el potasio son elementos claves también para la agricultura. Elemento metálico también el potasio, si se dan cuenta. El potasio es un metal presente en los silicatos y los aluminosilicatos. En el área agrícola se utiliza como fertilizante en forma de sulfato, ¿ya? Como sulfato de potasio. Se utiliza en la agricultura como un importante fertilizante. También cloruro o en combinación con el nitrógeno y el fósforo. Entonces, elementos claves para la agricultura son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el sodio. El magnesio, elemento metálico que aparece combinado en silicatos, óxidos, hidróxidos, carbonatos, es utilizado en aleaciones ligeras con el aluminio. El magnesio también es clave para el funcionamiento del cerebro nuestro. Necesitamos de magnesio, a pesar de que es un metal pesado, pero necesitamos pequeñas cantidades de él en los alimentos. Muchas verduras lo tienen, ¿ya? También la sal, ¿cierto? La sal, si no tuviéramos sal, si nosotros tomáramos agua sin sal, sin minerales, nos moriríamos. Necesitamos justamente de los iones, especialmente de la sal en el agua, para el funcionamiento de nuestras células, de nuestro cuerpo. Nosotros no podemos vivir, por ejemplo, solamente tomando agua ¿cómo se llama? Agua desmineralizada. Esa no nos permitiría vivir. Si tomáramos, por ejemplo, solamente agua de nieve, o sea, derritiendo hielo y nieve, eso es agua desmineralizada. No nos sirve, ¿ya? Pero como viene el agua en los ríos, viene las vertientes, aun cuando venga originalmente de la nieve, va arrastrando minerales y esos son los que nos permiten, ¿cierto? La interacción de iones necesarios para la entrada y salida de elementos de las células, ¿ya? El magnesio es un elemento metálico que aparece combinado con silicatos, óxidos, hidróxidos y carbonatos. Es utilizado en aleaciones ligeras con el aluminio, ¿ya? Entonces el magnesio con el aluminio sirve para hacer aleaciones ligeras que se utilizan, por ejemplo, en la aeronáutica. Ahí tenemos una imagen que nos muestra cristales de hielo, ¿ya? Dice por sublimación, pero es un error, debería decir desublimación, ¿ya? Porque un gas se transformó en sólido, no al revés. No fue que un sólido se transformara en gas. Un cristal es un sólido, ¿cierto? Como ya saben ustedes, todos los minerales cristalizan y el cristal básico, ¿cierto? De todo mineral es la celda unitaria. Entonces, cuando se juntan millones de celdas unitarias, nosotros podemos ver un cristal, ¿ya? No siempre se ven los cristales, pero eso no significa que no existan, ¿ya? Entonces, el cristal básico es la celda unitaria de cada mineral, que sabemos pertenece a un sistema cristalino eh, determinado, ¿cierto? Habían 7 sistemas cristalinos, si se recuerdan. Un cristal entonces es un sólido homogéneo y con un orden interno tridimensional de largo alcance. ¿Qué significa de largo alcance? Que se puede unir con otras celdas unitarias y puede formar un cristal visible. Pueden formarse a partir de fundidos, disoluciones y vapores, ¿ya? De todas esas formas se pueden formar los cristales. Por ejemplo, los fluidos hidrotermales que vienen de un magma que está enfriando
y penetran las fracturas que generó el magma al interior de la corteza terrestre, al enfriarse esos fluidos, cristalizan, ¿cierto? Generalmente formando sulfuros de algún metal, ¿ya? Por variaciones en la temperatura, la presión y la concentración, los fluidos desordenados atómicamente se solidifican, ¿ya? Al enfriarse esos líquidos, y el producto tendrá una estructura cristalina, ya que los átomos, iones y moléculas se mostrarán ordenados y ligados por fuerzas electromagnéticas de enlace químico, ¿ya? Entonces, finalmente todo se une por razones químicas que tienen que ver con atracción y repulsión, ¿cierto?, de cargas positivas y cargas negativas. Todo es químico finalmente. Si la cristalización es a partir de un fundido, el descenso de la temperatura ocasiona que en un punto determinado, dado los elementos, las moléculas y los iones vayan perdiendo movilidad, ¿cierto? Y se alineen y se aproximen formando estructuras cristalinas, favoreciendo los enlaces de reacción. ¿Ya? Eso cuando ocurre, cuando el enfriamiento es lento. Si el enfriamiento es muy rápido, se va a producir una sustancia amorfa, desordenada, no se alcanzan a formar cristales, ¿ya? Eso ocurre con la lava, con la piedra pómez, con el vidrio, por ejemplo, que es una sustancia amorfa. Entonces, repito esa parte nuevamente, si la cristalización es a partir de un fundido, el descenso de la temperatura ocasiona que en un punto dado los elementos, las moléculas y los iones vayan perdiendo movilidad y se alineen y aproximen, favoreciendo los enlaces de reacción. Es el caso del hielo, por ejemplo, a partir del agua, y las rocas ígneas a partir del magma. Pero para que se formen esos cristales, tiene que ser el enfriamiento lento. Si el proceso de cristalización se hace por disolución, como la sal en agua, ¿qué ocurre? Se tiene que evaporar el agua, ¿cierto? Al evaporarse el agua y perder temperatura y presión, los iones de cloro y sodio se van separando de la solución y forman un cuerpo cristalino. A veces nuestros papás tenían un trago, por ejemplo, no sé, una menta o una granadina en algún bar, y se tendía a evaporar lo poco que quedaba y al final uno veía en la botella ciertos cristales. Eso es cristalización a partir, ¿cierto?, de la evaporación. Cuando la cristalización se da por el enfriamiento de un vapor, como en el caso de la nieve, ¿ya? Eso ocurre obviamente en la atmósfera, se forma a partir, ¿qué cosa? De vapor de agua se forma el hielo. Los átomos y las moléculas interactúan aproximándose entre sí hasta alcanzar el estado sólido. Esto se denomina desublimación, cuando un gas se transforma directamente en hielo, ¿ya? Sin pasar por el estado líquido. Entonces lo que están mostrando arriba es desublimación, no sublimación, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo era, profe? ¿Desuluminación? Desublimación. Abajo sale, al final. Eso Cierto. es lo inverso a la sublimación. La sublimación es cuando un sólido pasa a estado gaseoso. La desublimación es cuando un gas, como el vapor de agua, pasa a estado sólido. La cristalización. A la izquierda tenemos una estructura cristalina, ¿cierto? Con simetría, con un ordenamiento. En cambio, a la derecha tenemos una sustancia amorfa. ¿Producto de qué? De que se enfrió muy rápidamente, no se alcanzan a formar cristales. Para que la solidificación de los materiales termine con la formación de cristales, es muy importante la velocidad a la que decrece la temperatura, o sea, cuál es la velocidad de enfriamiento. Pues si ella termina siendo muy alta, la velocidad de enfriamiento, el crecimiento y la alineación de los cristales será amorfo y se formarán agregados como el que está a la derecha, considerados como líquidos de elevada viscosidad, como en el caso del vidrio. De hecho, el vidrio se considera un líquido subenfriado, ¿ya? De hecho, uno lo puede comprobar midiendo, por ejemplo, cuando uno coloca una ventana, la parte más baja de la ventana es más gruesa que la parte más alta de la ventana, del vidrio me refiero. El vidrio en la parte baja
donde está apoyado, es más grueso que en la parte de arriba, porque tiende como a fluir el vidrio. Obviamente no, es mínimo, ¿cierto? Por eso el vidrio se considera una sustancia amorfa o un líquido subenfriado. Lo mismo con la obsidiana, ¿cierto? Que es el vidrio volcánico. A los minerales que no poseen estructura cristalina se les llama mineraloides. Mineraloides o material amorfo, ¿ya? Material de estructura amorfa. Sin forma, significa. Enlaces, estructuras y aleaciones. Al lado izquierdo tenemos cómo se combina el cloruro de sodio, ¿cierto? Siempre tiene que ver con los electrones en los últimos niveles, generalmente. Y por otro lado tenemos una molécula de cloro combinada con oxígeno, parece. No veo bien. La forma atómica del cristal se mantiene por fuerzas de tipo electromagnético, donde los átomos se unen por su estado eléctrico, ¿cierto? Ya sabemos que las cargas contrarias se atraen y las cargas iguales se repelen, expresando en su último orbital. Entonces tiene que ver con elementos que entregan o que reciben electrones. Eso es lo que permite la unión. Repito eso, la forma atómica del cristal se mantiene por fuerzas de tipo electromagnético, donde los átomos se unen por su estado eléctrico, expresado en su último orbital. Los enlaces químicos de este tipo pueden ser iónico, covalente y metálico. Además, se presentan algunas estructuras que permiten ciertos estados de transición, como las que se llevan a cabo dentro del carbono y el silicio. ¿Por qué son los últimos orbitales los que permiten la unión? Porque están más alejados del núcleo, ¿cierto? Es más fácil retirar a Plutón, ¿cierto?, de nuestro sistema solar que retirar a Mercurio. ¿Por qué? Porque está sometido a menor fuerza de atracción gravitacional. Algo parecido ocurre con el tema de la atracción electromagnética. A mayor distancia, obviamente, tiene un menor alcance. Ahí vemos una estructura cristalina a la izquierda. Aparentemente, por lo que veo, es una combinación de dos celdas unitarias, ¿ya? Y también a la derecha vemos lo mismo, pero como un plano. Entonces, ¿qué es lo que es el enlace iónico? Por la diferencia de electrones en el último nivel, se da la atracción electrostática entre iones cargados eléctricamente, caso del catión de sodio y el anión de cloro, ¿ya? Originando un compuesto cristalino simple, como es el cloruro de sodio. Los átomos no se fusionan, sino que uno cede un electrón y el otro lo recibe. Y así es como se une el catión sodio con el anión cloro, ¿ya? Interesante porque el cloro es veneno, el cloro es un gas y es veneno y está unido a un metal. Y si nosotros sin sal no podemos vivir, es clave para la vida, como les decía la sal. Necesitamos de sal, por eso cuando transpiramos siento botamos sal y tenemos que recuperar con una bebida isotónica esa sal que perdemos, ¿ya? Enlace covalente. Los átomos comparten electrones del último nivel. Los átomos comparten electrones del último nivel para alcanzar la estabilidad. En el caso del cloro, dos átomos comparten un par de electrones, reduciendo su reactividad y haciéndose inertes. Este enlace es mucho más fuerte que el iónico, obviamente, porque están compartiendo dos electrones. Entonces, mucho más fuerte que el enlace iónico. Enlace metálico, más fuerte aún, ¿cierto? Es un enlace fuerte donde los átomos interactúan uniendo sus núcleos. Esa es la clave, ¿ya? Enlace metálico es un enlace fuerte donde los átomos interactúan uniendo sus núcleos y nubes electrónicas. Los electrones más extremos o externos de valencia son de poco control por los núcleos y por su movilidad son conductores de electricidad. Por eso casi todos los metales son conductores de electricidad, ¿ya? Porque son los electrones los que van saltando de un ion a otro. Ese es el flujo eléctrico. Voy a repetir el enlace metálico. Es un enlace fuerte donde los átomos interactúan uniendo sus núcleos y nubes electrónicas. Los electrones más externos de valencia son de poco control por los núcleos
y por su movilidad son conductores de electricidad. Este tipo de enlace se da entre los elementos metálicos, ¿ya? Que es un enlace mucho más fuerte. Estructuras de carbono. ¿Ya? Ahí tenemos distintas estructuras de carbono. Tenemos el diamante a la izquierda, el grafito al medio y el carbón al final. Estructura del carbono son todas las estructuras que se permite el carbono. Ya va a depender de las condiciones de temperatura y presión que se va a formar. El carbono o carbón no se ioniza, dice. Los electrones de su última capa se combinan con un máximo de 4 átomos con los que comparte electrones en una configuración tetraédrica. De esta manera puede llegar a formar más de 1 millón de compuestos. También puede unirse consigo mismo para formar, por ejemplo, el diamante, el grafito o el carbón vegetal, ¿ya? Enlaces, estructuras, aleaciones, unión de los átomos de silicio en algunas arcillas, ¿ya? Ahí muestran varias formas cómo se unen los átomos de silicio. Por ejemplo, aquí el que estoy mostrando acá es cómo se unen los piroxenos. Aquí están cómo se unen los anfíboles y van cambiando de color, ¿ya? Siendo que son prácticamente los mismos átomos. Oxígeno, silicio, oxígeno, silicio. Las micas, oxígeno, silicio nuevamente. En cambio, en la benitoíta tengo titanio, ¿ya? En la terbelitita tengo este elemento Sc. En el zircón tengo el circonio, tengo el elemento circonio que está combinado con un silicato, ¿cierto? Un óxido de sílice. En el berilio tengo aluminio, por ejemplo. Y esa es la estructura que forma. Estructuras de silicio. El silicio posee una estructura electrónica idéntica a la del carbono, pero prefiere unirse con compuestos distintos, ya que le dan mayor estabilidad. Si lo hace con el oxígeno, forma un anión de silicato estable con 4 valencias negativas, que a su vez ligan cationes metálicos. Esta estructura de tetraedros, que son estos como triángulos, ¿cierto? Estos tetraedros individuales es el grupo de silicatos denominado neosilicatos. Pero esas cargas de los 4 electrones sobre el silicio pueden considerarse sobre los oxígenos. Si se hace que uno de los oxígenos comparta su electrón con el oxígeno de un tetraedro adyacente, el nuevo ion silicatado tendrá 6 electrones disponibles para ligarse con iones metálicos. Y así como algunos silicatos, ¿cierto?, se combinen con los metales. Aleaciones de diferente tipo. Por ejemplo, la amalgama, ¿cierto? La amalgama se genera con el mercurio. Por ejemplo, el oro se amalgama con el mercurio. Por eso el mercurio se utiliza para concentrar, por ejemplo, es un método para concentrar partículas de oro fino. El acero a partir del hierro con otros metales, incluyendo, ¿cierto? Por ejemplo, el zinc, el cromo, el molibdeno y el estaño y el magnesio, ¿cierto? Que también me sirven para combinarse con otros metales. Por ejemplo, el estaño con el cobre me genera el bronce y le da características de mayor competencia al cobre. ¿Qué es lo que son las aleaciones? Son masas metálicas constituidas por iones metálicos, en los cuales los electrones que sostienen el conjunto transitan sin sujeción a un núcleo específico. Aquí no hay cristalización, ¿ya? Como lo vemos en los minerales, en estas aleaciones. Son masas metálicas constituidas por iones metálicos, en los cuales los electrones que sostienen el conjunto transitan sin sujeción a un núcleo específico. El tamaño de los iones, la fuerza con que se atraigan los electrones y el número de estos cedidos por cada metal a la nube condicionan la variedad de aleaciones. Repito, la fuerza con que se atraigan los electrones y el número de estos cedidos por cada metal a la nube común condicionan la variedad de aleaciones. El mercurio, por su forma líquida, forma amalgamas con otros metales. Si los iones son grandes, en sus espacios intraiónicos pueden acomodarse otros iones más pequeños, aumentando la densidad, resistencia y dureza de la masa.
como es el caso de la obtención del acero, donde los espacios iónicos del hierro son llenados con carbono, vanadio, cromo o wolframio. Entonces, ahí tenemos acero al carbono, acero al vanadio, acero al cromo o al wolframio, que tiene características específicas dependiendo con qué lo estoy combinando. Dependiendo del tipo de dureza o resistencia mecánica que se quiera conseguir, yo voy a tener hierro con determinada cantidad de carbono, con determinada cantidad de vanadio, cromo, wolframio, molibdeno, etc. Entonces, cada aleación básicamente es para darle una cualidad específica al acero. Si lo quiero más resistente a la abrasión, si lo quiero inoxidable, etc. Si lo que se quiere obtener es una aleación que sea mala conductora de electricidad, se buscarán metales donde el uno tenga un mayor control de los electrones de valencia que el otro, de manera que su movilidad se reduzca. Es el caso, por ejemplo, del estaño y el magnesio, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de una, se llaman drusas estas, no sé si las conocen, drusas, cuando una roca uno la parte y están los cristales hacia adentro. No sé qué mineral será, pero hay las drusas más conocidas son las de amatista. Puede ser un cuarzo con otro elemento que le da ese color azul. Las propiedades físicas pueden ser generales o específicas, ¿ya? Las propiedades físicas de los minerales pueden ser generales o específicas. Las generales son, los minerales internamente son de estructura cristalina y, y externamente se pueden expresar con variación en el número y tamaño de sus caras, ¿ya? Entonces esas son propiedades físicas generales. Los minerales internamente son de estructura cristalina y externamente se pueden expresar con variación en el número y tamaño de sus caras. Las propiedades específicas son, por ejemplo, el crucero o clivaje, también se llama, fractura, dureza, tenacidad, peso específico, propiedades ópticas como, por ejemplo, la transparencia, la translucidez, el color y propiedades electromagnéticas. Todas esas son propiedades de los minerales, ¿ya? Vamos a ir viéndolas una por una. ¿Qué es lo que es el crucero o el clivaje? Bueno, ahí tenemos varias muestras. Tenemos una mica, ¿cierto? Que tiene esa característica que se puede exfoliar, se puede separar por capas. Tenemos la magnetita que puede sufrir de partición. Y también tenemos una muestra de oro nativo, que es muy difícil de encontrar, por supuesto. Esos son los que forman las pepitas de oro. No sé qué es lo que es el crucero o clivaje. Cuando por efectos de la presión un mineral se separa en planos de posición con una geometría definida, se habla de clivaje, ¿ya? Cuando los efectos de la presión un mineral se separa en planos de posición con una geometría definida, si la estructura es laminar, como en la mica, se denomina exfoliación. Entonces es clivaje por exfoliación. Pero si es de cubos o prismas, como el caso de la magnetita, se llamará partición. Partición. Según el grado puede ser perfecto, bueno o imperfecto. ¿Qué cosa? El clivaje. Según el grado puede ser perfecto, bueno o imperfecto. La mica y el cinabrio tienen exfoliación perfecta, por ejemplo, pero el berilio y el apatito la tienen menos definida y la anhidrita no la presenta. La magnetita muestra partición octaédrica, o sea, tiende a formar esos octaedros al golpearla, por ejemplo. El piroxeno tiene una partición básica, el corindón romboédrica, y la calcopirita, que generalmente se presenta en masas, puede presentarse en cristales que parecen tetraedros también. Fractura. ¿Qué es lo que es la fractura? Es el carácter de la superficie de rompimiento que muestra un mineral. Entonces la fractura es el carácter de la superficie de rompimiento que muestra un mineral, diferente a los anteriores, ¿ya? Que la exfoliación y partición. Según el tipo de superficie, la fractura puede ser concoidea, con forma de concha, como el vidrio, la pirita y el cuarzo. Fibrosa, o sea, como astilla, como la plata, el hierro y cobre nativo. Ganchuda o dentada significa fractura irregular o desigual, como el oro nativo, ¿ya? Entonces ya vimos dos propiedades que son el clivaje y la fractura.
propiedades específicas de los minerales. Una de ellas es la dureza, ¿ya? Ahí tenemos la escala de Mohs que va del 1 al 10, en donde el mineral más blando es el talco y el más duro es el diamante, ¿ya? Al hablar de la dureza, se habla también de la raya, que es también es una propiedad física, ¿ya? Dureza es la capacidad que tiene un mineral para rayar o dejarse rayar por otro mineral. Siempre el mineral más duro va a rayar el mineral más blando. Por ejemplo, si yo tomo un cristal de cuarzo y lo paso por encima de un vidrio, ¿qué va a ocurrir? El cuarzo, que es más duro que el vidrio, el cuarzo tiene una dureza de 7, en cambio el vidrio tiene una dureza de 6, más o menos, por lo tanto el cuarzo va a rayar el vidrio. Pero si hago el mismo experimento con una cortapluma, que es de acero, y la paso por el vidrio, la paso así como tratando de escribir, sin cargarla, se van a dar cuenta ustedes que no le hace nada al vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio es más duro que el acero, ¿ya? Entonces yo al pasar una cortapluma por el vidrio no voy a rayar el vidrio. Sí lo voy a rayar con un cuarzo o algo más duro, como por ejemplo el diamante. Dureza, entonces, es la capacidad que tiene un mineral para rayar o dejarse rayar por otros minerales u objetos. Se relaciona con la fuerza de los enlaces químicos en su estructura cristalina. Ahí está la escala de Mohs, como les decía, que es del año 1824, establece una escala cualitativa de dureza, de 1 a 10, usando prototipos de minerales desde el más blando al más duro. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el geólogo se vale de las siguientes herramientas de trabajo para el chequeo de la dureza. Por ejemplo, la uña tiene una dureza 2,5, por lo tanto puede rayar el talco, que tiene dureza 1, y el yeso, pero no la calcita, porque la calcita, si ustedes ven, tiene dureza 3. O sea, con la uña puedo rayar el talco y el yeso, pero no la calcita, porque tiene dureza 3. Pero sí la puedo rayar con una cortapluma, ¿ya? La moneda de cobre tiene una dureza 3,5. La navaja o cortapluma tiene una dureza 5,5. Y la lima, 6,5. Entonces, conociendo esas durezas, yo puedo saber qué mineral, por ejemplo, es, porque a veces la calcita se parece mucho al cuarzo, pero si la puedo rayar con una cortapluma, obviamente no es cuarzo, va a ser calcita, y así uno va descartando, de acuerdo a las propiedades que tienen los minerales. A veces hay minerales que tienen el mismo color, el mismo brillo, entonces tengo que tener otra característica para poder determinar qué mineral es. Una de ellas puede ser la dureza. Entonces, conociendo que la uña tiene la dureza 2,5, una moneda de cobre tiene una dureza 3,5, la navaja o cortapluma tiene dureza 5,5 y la lima, ¿cierto? 6,5, yo puedo más o menos saber qué mineral puede ser de acuerdo a la característica de dureza o qué dureza puede tener según la escala de Mohs. El cuarzo escapa a estas herramientas. Su dureza raya el vidrio y el acero, como les decía. Para realizar perforaciones se usan las siguientes brocas, o sea, se refiere a los bits que se utilizan para perforar. En rocas blandas y rocas meteorizadas, brocas de carbono artificial, como son las de silicio de dureza 14, la de boro con dureza 19,7 y la de tungsteno, carburo tungsteno con dureza 17,6. En rocas duras o cristalinas se emplean las brocas de mayor dureza, que son la del diamante Bort de dureza 36,4 y la de diamante carbonado con 42,4 de dureza. ¿Ya? Tenacidad. ¿Qué es lo que es la tenacidad? Es la resistencia del mineral a diferentes tipos de esfuerzos. Cuán tenaz es, cuán competente es la roca, es muy parecido. Si se deja romper, desgarrar, moler o doblar, ¿ya? Si se deja el elemento, el mineral, romper, desgarrar, moler o doblar. Las clases de tenacidad son frágil si se rompe, ¿cierto? Por ejemplo, un diamante es frágil, el vidrio es frágil, porque ante un golpe se rompe. Como la calaverita, la margarita y la pirita. Todos esos son frágiles. Generalmente las cosas más duras son las más frágiles. Maleable, si puede dar láminas, o sea, si yo puedo martillar y formar láminas con él, martillando puedo formar una lámina, como el cobre, la plata, el oro, significa que es maleable. También se habla de séptil, si se deja rebanar.
sextil si se deja rebanar, así como la mantequilla, como la acantita y el bismuto. Dúctil si puedo hacer hilos con él, dúctil si puedo estirarlo y hacer hilos con él, como el cobre, ¿ya? Como el oro y el cobre son dúctiles. Flexible si se deja doblar, entonces la tenacidad en ese caso, por ejemplo, si se deja doblar es que es flexible, como el grafito y la molibdenita. Y elástico o elástica si recupera su forma después de un esfuerzo. Entonces se habla de que algo es elástico si recupera su forma después de un esfuerzo, como la moscovita, la flogopita y la biotita. También tenemos el peso específico, ¿ya? Peso específico. Es el peso de la muestra sobre el peso de agua a 4 grados Celsius, ¿ya? No sé cuánto se repite, es parecido al concepto de densidad. Es el peso de la muestra sobre el peso del agua a 4 grados Celsius. Cuando de ambas sustancias se contrastan volúmenes iguales, ¿ya? O sea, se habla que el peso específico o la densidad del agua es 1. Dicho valor depende de dos parámetros, la clase de átomos y la estructura cristalina. ¿Ya? Todos los átomos no tienen, por ejemplo, el hidrógeno, que es el átomo más pequeño, está compuesto por un protón solamente y un electrón, ¿cierto? Pero hay, por ejemplo, el átomo del oro tiene varios protones y varios protones, por lo tanto, mucho más pesado, ¿cierto? Entonces, el peso específico va a depender de dos parámetros, la clase de átomos y la estructura cristalina. Básicamente lo que le da el peso a los átomos son los protones y los neutrones, ¿ya? Porque los electrones son tan pequeños que prácticamente es despreciable su peso. También tenemos propiedades ópticas, ¿ya? Hay un ejemplo de un diamante en bruto, ese diamante no ha sido pulido, así se encuentra. Tenemos una baritina como mineral, y tenemos la galena, que es un mineral que contiene harto plomo, galena. Propiedades ópticas. Dependen de la manera como la luz se refracta, de acuerdo con su estructura y composición. Entonces, las propiedades ópticas va a depender cómo se comporta la luz en ello, si se refleja, se refracta, etc. Y eso obviamente va a estar de acuerdo a la estructura y composición de ese mineral. Por ejemplo, una propiedad óptica es la diafanidad. Si la luz se refracta coherentemente, el mineral será transparente, como en el caso del diamante, y el espato de Islandia. Si lo hace de manera incoherente, será translúcido, ¿ya? Deja pasar luz, pero yo no puedo ver o leer algo a través de él, como en el caso de la baritina, que nos están mostrando, ¿cierto? Pero si la luz se refleja o es absorbida, como en el caso de la galena, la muestra será opaca. La muestra será opaca. Por ejemplo, la pirita o la galena son opacos. Brillo. Es el grado de reflexión que experimenta la luz. Hay distintos tipos de brillo, ¿ya? Hay brillo terroso, brillo diamantino, por ejemplo, ¿ya? Brillo metálico. Es el grado de reflexión que experimenta la luz en los cuerpos opacos. Si la reflexión es coherente, la superficie de rebote es pulida. El brillo será máximo y se habla de brillo metálico. Si la reflexión es incoherente, la superficie de rebote será rugosa. El brillo será nulo o mate, ¿ya? Nulo o mate. Ya, chiquillo, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá nomás, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, ninguna pregunta. Profe, yo le dejé una pregunta en el chat. Yo no leo el chat, pues estoy viendo el PDF. Dígame. Lo estoy buscando. Sí, es que la velocidad de enfriamiento tiene que ver con la dureza de un metal o cómo se comporta el ordenamiento de las partículas también. Sí, pues, sí tiene que ver porque dependiendo la velocidad de enfriamiento, por eso uno puede hacer que un metal sea más tenaz, ¿cierto? Sí, Enfriándolo, por ejemplo, en aceite, ¿cierto? Aplicarle un proceso térmico. Pues yo no soy experto en esa área en todo caso, pero sí tiene que ver la velocidad de enfriamiento. Voy a subir el PDF, Alan. Ya, chiquillos, nos estamos viendo.
Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao, Descanse. profe, que esté Tarde. bien, cuídese. Igualmente, cuídense.